Buenos días, mi nombre es Jamie Tatiana Andaño Caita, estudio Ingeniería Industrial y en este caso les voy a mostrar el análisis de caso, prueba de hipótesis y correlación perteneciente a la materia probabilidad y estadística NRC 10-777-17. Primero que todo les voy a hablar acerca de unas preguntas que se especifican en la actividad antes de resolver el caso. Primero, cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Es un procedimiento estadístico que permite evaluar si hay evidencia suficiente para rechazar una afirmación inicial, hipótesis nula, sobre una población utilizando datos muestrales y sirve para tomar decisiones basadas en la probabilidad de los resultados observados sean debidos al azar o efecto real, ayudando a determinar si una afirmación es verdadera o falsa. La segunda pregunta es, ¿en qué consiste la correlación? La correlación es un tipo de asociación entre dos variables numéricas. Específicamente evalúa la tendencia creciente o decreciente en los datos. En otras palabras, muestra si dos variables tienden a moverse juntas, ya que sea en la misma dirección, correlación positiva, o en direcciones opuestas, correlación negativa. La correlación no implica casualidad, es decir, que una variable cause la otra, simplemente indica una asociación. Tercera pregunta, ¿de qué manera la correlación estadística ayuda a interpretar problemas de la vida real? Ejemplos de la vida real en la salud. Estudiar la correlación entre factores de riesgo, ya sea como el tabaquismo o la dieta, y la incidencia de enfermedades como el cáncer de pulmón o diabetes. En lo económico, analizar la correlación entre indicadores económicos, como la inflación, el desempleo, la decreción del PIB, para entender las dinámicas del mercadeo. Finanzas. Evalúa la correlación entre precios de diferentes activos para identificar carteras de inversión o gestión de riesgos de un producto para evaluar efectividad de las campañas. Estudio. Sirve para identificar posibles factores que influyen en el rendimiento académico. Ciencias sociales, estudia para la correlación entre rasgos de personalidad, comportamientos y actitudes, y para el medio ambiente ayuda a analizar la correlación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y aumento de la temperatura global. A continuación, análisis de caso, pruebas de hipótesis y correlación. Primera pregunta, nos pide formular una hipótesis sobre la relación de la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Entonces, la hipótesis nula, no existe una relación significativa entre las resistencias del suelo y el colapso del edificio. La hipótesis alternativa nos indica que existe una relación significativa entre la baja resistencia del suelo y el colapso del edificio. El suelo arcilloso se debilita con el agua y encontramos que no todos los puntos del suelo son igual de fuertes. Esto sugiere que las partes más débiles del suelo podrían haber contribuido al colapso de la estructura, por lo tanto es necesario investigar si la baja resistencia en ciertos lugares fue una causa importante. Esto nos hace pensar que las zonas más débiles podrían haber provocado que la estructura se viniera abajo, o por eso es importante investigar que si la poca resistencia del suelo en algunos lugares tuvo algo que ver en el colapso. Dado que el suelo es arcilloso, que tiene menos estable, la presencia hace que la humedad sea una variable. Hay variabilidad de los valores de resistencia a la compresión de 10.8 megapascales a 14.2 megapascales. Es razonable investigar si la baja resistencia de ciertos puntos contribuye al colapso estructural. La segunda pregunta nos solicita realizar una prueba de hipótesis para determinar si hay una evidencia suficiente para apoyar o rechazar la información planteada. Entonces tomamos los datos que nos habían suministrado en el informe, sacamos la resistencia, las medias y desglosamos cada concepto como lo ven en pantalla. Supongamos que el valor crítico mínimo aceptable para que el edificio no colapse es de 13.5 megapascales. Para esto usamos una prueba T, que es una prueba estadística que se utiliza para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de dos grupos o entre la media de una muestra de un valor conocido. Entonces, tomamos la resistencia en megapascales de 12,5, 14.2, 10.8, 11.9 y 13.6. Esos son los valores de la resistencia que la compresión se midieron en diferentes puntos del suelo. Cada número representa la capacidad del suelo en lugar para soportar sin deformarse o romperse. La media muestral, este es el promedio de 5 mediciones que nos muestra el informe.
Para calcularlo sumamos todos los valores y luego dividimos el número de mediciones, que son 5. Y esto para la muestra me dio una estimación de la resistencia promedio del suelo en el área estudiada. Entonces, el valor crítico, como lo decía pues anteriormente, vamos a tomar como el 13.5 y nos indica que la resistencia promedio del suelo está por debajo de este valor. Se considera que podría haber un riesgo de colapso, esto como la nota mínima. En el suelo debe sacar para ser considerado pues seguro. La prueba de hipótesis. Siempre planteamos dos afirmaciones opuestas sobre la población. En este caso, la resistencia real promedio o todo el suelo en sitio. El suelo tiene una resistencia necesaria. Esta hipótesis es nula. Es la afirmación que estamos tratando de buscar. Dice que la resistencia promedio real del suelo es mayor o igual a 13.5 megapascales. En otras palabras, según la hipótesis, el suelo es lo suficientemente fuerte, pero pues pensamos que la hipótesis nula o la situación inicial lo asumimos como cierta. Luego, si la resistencia del suelo es insuficiente. Esta hipótesis alternativa es lo que estamos tratando de buscar o demostrar con evidencia. Dice que la resistencia real promedio del suelo es menor de 13.5 megapascales. Si esta hipótesis es cierta, significará que el suelo no tiene resistencia adecuada. Entonces realizamos los cálculos en la prueba T, sustituyendo los valores en la fórmula. Entonces 2,6 menos 13.5 dividido 1.28 sobre raíz cuadrada de 5. Primero calculamos la diferencia entre la medida muestral y el valor que estamos probando. Entonces los 12,6 menos los 13.5 nos da menos 0.9. Luego calculamos el error estándar de la media, lo cual nos da 0.572. Y finalmente dividimos la diferencia entre el valor estándar, lo cual nos da menos 1.57. El valor de nuestra estadística prueba T es aproximadamente menos 1.57. Este valor nos dice que a cuántos errores estándar nuestra media muestral está de valor que estamos probando bajo la hipótesis nula. El signo negativo indica que nuestra media muestral está por debajo del valor de la hipótesis nula. Entonces, como 1.7 es mayor que 2.132, no rechazamos la hipótesis nula. También evidenciamos que no hay evidencia estadística suficiente para decir que la resistencia es significativamente baja, pero se encuentra cercana al límite. Aunque no rechazamos la hipótesis nula, la media muestral de 12.6 megapascales está bastante cerca al crítico, que son los 13.5 megapascales. Esto sugiere que, si bien nuestros datos actuales no proporcionan una prueba estadística sólida de que la resistencia sea significativamente baja, la situación merece atención y podría ser prudente realizar más investigación acerca del cauteloso en la decisión de la construcción, ya que la resistencia observa que está cerca del límite de seguridad. Tercera pregunta. Calcule el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Entonces, tomamos los datos que nos suministraron el informe y procedemos a hacer la fórmula de Pearson con estos mismos datos. La fórmula de Pearson nos dice que el coeficiente de correlación es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Si la asociación entre los elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se encuentra presentado adecuadamente. Entonces, procedemos a realizar la suma de los valores del nivel freático y la resistencia a la compresión. La suma de los valores del nivel freático nos da 63 y los de la resistencia nos da 27,9. Luego se procede a multiplicar estos dos valores cada uno con los datos suministrados y procedemos a sumar también, lo cual nos da 354,48. Luego estos resultados se elevan al cuadrado y se reemplazan en la fórmula como los nombré anteriormente. Ya cuando se encuentran reemplazados nos da 0,91. La conclusión nos indica que hay una fuerte correlación positiva según la información entre mayor profundidad del nivel freático, mayor la resistencia a la compresión del suelo. Cuarta pregunta. Evalúe la fuerza y dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. Procedemos a realizar el gráfico de dispersión, resistencia del suelo versus la profundidad del nivel freático a través de los datos que nos suministraron en el informe. Entonces, tomamos la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. Esta correlación nos indica que a medida de que aumenta la resistencia, también aumenta la profundidad del nivel freático, indicando así una relación lineal significativa. Esto se muestra porque los puntos de dispersión están de manera ascendente. Quinta pregunta. Evalúe si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación.
Entonces tomamos los datos que nos suministraron en el informe, el número de terremotos, la magnitud y las réplicas. Esto también lo vamos a hacer a través de una fórmula de Pearson. Entonces, tomamos los datos que nos suministraron. Hacemos lo mismo del proceso anterior, se suman el valor de las réplicas, la magnitud de los terremotos, luego se multiplican los valores y se suman. Esto nos da 515.6, luego se le van al cuadrado y se operan, lo cual nos da 1.845.000. Reemplazamos estos datos en la ecuación, lo cual nos da 0.705, lo que indica que la prueba de correlación mostró un coeficiente de correlación de Pearson entre la magnitud de terremotos y el número de réplicas, lo cual es aproximadamente 0.705, lo que quiere decir que hay una relación positiva moderada fuerte. En otras palabras, aunque parezca haber una conexión, los datos que tenemos no son lo suficientemente fuertes para descartar una relación que observamos, sea pues simplemente producto al azar o sean pues datos medianamente acertados. Así que por ahora no podemos afirmar con certeza que la magnitud de un terremoto prediga de forma confiable cuántas réplicas podrá tener. Esta fue el desarrollo de mi actividad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.